Todos hemos visto un humedal, pero no sabíamos que era un humedal. En alguno de tus viajes a la playa, si has ido a la playa, seguramente te habrás encontrado antes de llegar a ella con varios lagos o especies como de charcos gigantes, porque son lagos pero a veces poco profundos. Bueno, eso es un humedal. El 2 de febrero se celebró el Día Mundial de los Humedales y creo que es un excelente motivo para hablar de ellos. Los humedales constituyen cerca del 6% de la tierra y pueden ser secos, con temporadas de inundación, pueden ser inundados siempre o pueden ser intermedios. Y esto los hace muy diferentes entre ellos mismos. Además de tener esta característica diferenciadora, entre ellos existe una diversidad biológica única y ocurren procesos biogeoquímicos únicos. En algunas ocasiones estos espacios coexisten con las ciudades o están muy cercanas a las ciudades. Bueno, creo que la cuestión sería al revés. Creo que son las ciudades las que se han formado muy cerca de los humedales y a esta especie de humedal se le llaman humedales urbanos y será uno de los enfoques del episodio de hoy. Mi nombre es Eugenia, bienvenidos sean todos al episodio número 10 de Mundo Sostenible. Darle una definición a los humedales no es una tarea sencilla. Como lo dije anteriormente, los humedales pueden ser espacios muy diferentes entre sí mismos. La Convención Ramsar, o Convención relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, sí, es un nombre bastante largo, pero ese es el nombre de la convención, es el primer tratado intergubernamental que ofrece el marco para la conservación y el uso racional de los humedales. Desde 1975, casi 170 países de los Estados miembros de las Naciones Unidas se han sumado, y esta convención define a los humedales como extensiones de marismas, pantanos o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad no exceda los 6 metros. Para darnos una idea más concreta, los humedales pueden ser lagos y ríos, acuíferos subterráneos, pantanos, pastizales húmedos, oasis, deltas y los bajos de marea como manglares, arrecifes coralinos, arrozales y sitios artificiales. Hace muchos millones de años, los ambientes pantanosos, que son un tipo de humedal, eran muy comunes en la Tierra. De hecho, fue en estos espacios pantanosos en donde se empezaron a originar las grandes reservas de combustibles fósiles, de los que lamentablemente dependemos el día de hoy, que son el carbón, gas, petróleo. Más adelante, cuando las civilizaciones empezaron a desarrollar sus cultivos, se asentaron a orilla de los humedales y con ello pudieron pescar, cultivar, pastorear. Sin embargo, estas tendencias a estar cerca de los humedales se han venido intensificando junto con el crecimiento urbano y con el desarrollo de negocios inmobiliarios y mineros, por ejemplo. Esto se agrava cuando nos referimos a países de escasa fiscalización y conservación ambiental. Desde 1900 han desaparecido aproximadamente el 64% de los humedales y Asia figura como el continente más afectado. ¿Por qué pasa esto? Difícil responderlo, pues cada humedal es afectado por factores diferentes de acuerdo a su naturaleza. Cabe destacar que los humedales costeros no han sido tan vulnerados como los continentales. En Estados Unidos, por ejemplo, el factor que ha afectado más es el mal manejo de las plantaciones forestales intensivas o monocultivo. Pero hay muchos factores más dependiendo del país, condiciones, legislaciones, entre otras. Por ejemplo, en Chile para el 2017 solo se protegía el 2% de 18.000 humedales. Pero para el año 2020 se publicó la Ley de Humedales Urbanos, que sin duda ha sido un gatillante en acciones de cuidado hacia estos espacios. Hay varios casos emblemáticos que resumen el mal cuidado, la irresponsabilidad y el poco conocimiento en cuanto a los humedales y su funcionamiento. Uno de ellos en Chile, conocido como el caso de Villa El Salitre, en la población Pedro de Valdivia.
Las construcciones de estas villas tenían graves problemas de humedad, hongos y muchas fallas estructurales. Después de hacer las investigaciones se demostró que la razón de estos graves problemas era la existencia de un humedal, el cual había sido tapado artificialmente para lograr la construcción de las villas. Construir sobre humedales puede generar problemas de socavones, deslizamientos, entre otros. Lamentablemente, como este caso, se repiten muchísimos más. Pero como no, si para construir sobre un humedal, en ese entonces y en Chile específicamente, solo se necesitaba certificar la propiedad del terreno y el permiso de edificación. Otro ejemplo dramático y muy lamentable es la laguna de Santa Olalla, el último humedal que quedaba en el Parque Nacional de Doñana. Este parque está ubicado en las provincias andaluzas de Huelva, Sevilla y Cádiz, en España. El parque está protegido, pero la sequía y sobreexplotación del acuífero fueron devastadores. Por supuesto, esto afecta a las más de 200.000 aves que solían permanecer en estos espacios en invierno, además de afectar la vegetación y el acceso a agua de las poblaciones cercanas. Erróneamente se ha creído que los humedales, sobre todo los pequeños, son espacios insalubres y terminan siendo depósitos de desechos domiciliarios, agrícolas, industriales. Un ejemplo curioso son los pantanos, que suelen considerarse unos espacios desagradables porque normalmente hay mucha materia en descomposición, pero por el contrario son lugares en donde hay mucha fuente de vida. Toda la vegetación que en estos espacios se encuentra es parte fundamental de la fauna que lo habita y también de los ciclos que cumplen. Los humedales sustentan a millones de personas y aportan invaluables beneficios a su entorno. Te voy a mencionar algunos. Cuando ocurren desastres naturales como tormentas, huracanes, sequías o inundaciones, los humedales absorben el exceso de lluvia como una esponja, reduciendo las inundaciones y almacenando el exceso de agua. Los humedales en terrenos llanos regulan los caudales del río y evitan que estos se desborden. ¿Y por qué pueden ser importantes? Bueno, consideremos que en los últimos 35 años la frecuencia de los desastres naturales se ha duplicado. Además, ONU Agua calcula que el 90% de todos los peligros naturales están relacionados con el agua. Los humedales sirven a la nidificación, como un refugio contra predadores o depredadores, como prefieras llamarlo, y a la alimentación de las aves transitorias. Estos ambientes son importantes áreas de concentración durante el periodo de muda de plumaje o la migración anual. En el distrito de Chorrillos, ubicado en Lima, Perú, se encuentra uno de los humedales naturales que integra al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Se llama Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa. Se trata de un humedal que conforma un corredor biológico continental. Allí descansan aves que provienen desde Canadá con ruta al sur. Las aves pueden permanecer días o meses ya que se encuentran con climas cálidos, alimentos y refugios. En el caso específico de las tormentas, los humedales como partes bajas de los manglares protegen directamente a las comunidades costeras, reduciendo la fuerza de las olas y la erosión marina. Durante la estación seca, los humedales liberan el agua almacenada, retrasando el inicio de las sequías y reduciendo la escasez de agua. La abundante vegetación y microorganismos en los humedales urbanos actúan como filtro de algunos residuos domésticos y hasta industriales, generando una mejor calidad del agua. Por esto son depuradores naturales de agua y transformadores de nutrientes. Los humedales también capturan CO2, incluso unas 12 veces más que las selvas. Esto los hace protagonistas en el proceso que vivimos de cambio climático y, no menor, son lugares en los que abundan especies y animales que son únicos, por esto son un gran banco genético. Los humedales representan biodiversidad, protección y vida. Por lo tanto, hablar de iniciativas que los protejan es hablar de cambios positivos. Muchos países en el mundo ya se han puesto de acuerdo para 1. Restaurar los humedales existentes y 2. No menos importante, proteger de forma más estricta los que ya existen. Durante la COP13, la Convención de Ramsar presentó la acreditación de Ciudad del Humedal, que reconoce a 18 ciudades que han tomado medidas excepcionales para conservar sus humedales urbanos. Estas ciudades pioneras servirán como ejemplo e inspirarán a otras ciudades para convertirse en ciudades sostenibles. Una de las iniciativas que personalmente me dejó boquiabierta es la del concepto de ciudad esponja. Lo interesante de esta propuesta es que los suelos están hechos de un material poroso que permite la entrada de agua. Luego el agua se acumula en depósitos subterráneos y se podrá usar cuando se necesite.
Si bien existen conceptos similares en otros lugares, la ciudad de esponja se destaca por no luchar contra los procesos naturales, sino aprovecharlos. Básicamente, la idea es replicar a los humedales y convivir respetando sus ciclos de exceso y aprovechándolos. Por supuesto que es necesario mencionar la importancia que han tenido las legislaciones. En diciembre del 2022, la legislatura de la provincia de Tierra del Fuego en Argentina aprobó una ley para proteger permanentemente la península Mitre. En esta península habitan complejos bosques marinos y es uno de los complejos de turberas más grandes de América del Sur. Investigando me encontré con tantas iniciativas para proteger los humedales que por un momento olvidé que han estado desapareciendo durante los últimos años. Te invito a que te sumes a la noble causa de proteger estos espacios. Un buen ejercicio puede ser ubicar los humedales cercanos a tu casa y preguntarte qué especies lo habitarán. ¿Estará conectado con algún acuífero subterráneo? ¿Cómo funcionará? Este es el primer ejercicio para empatizar y valorar estos espacios únicos. Nos vemos en otro episodio de Mundo Sostenible. Chao. En ellos ocurre una gran... Además, quizás esté cerca de estos humedales y a estos espacios se les denomina unimal.